Hola, buen día familia, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con el entendimiento de esta verdad presente, del conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, a mí me corresponde el darles la segunda carta de Pedro. Sabemos que el apóstol Pedro fue uno de los discípulos que estaba con nuestro Señor Jesucristo desde el llamamiento de este ministerio apostólico. Él inicia ese ministerio con nuestro Señor Jesús, y Pedro ha tenido ciertas cualidades a través de la Escritura, ¿verdad? Desde el Evangelio, él muestra ese amor y ese apego, pero también cierta conducta en cuanto a decir de palabras que amaba al Señor, pero con sus hechos decía totalmente lo contrario. Pero ya a través de estos escritos vemos a un Pedro maduro, vemos a un Pedro que ha sido afianzado, que ha sido fortalecido en el conocimiento de Jesús y de la vida impartida de Cristo. Entonces, el apóstol Pedro es el autor de esta carta, y los destinatarios son la iglesia en general que estaba dispersa. Recordemos que la primera carta habló a los creyentes de Jerusalén, que se dispersaron por toda esta persecución que tenía esta iglesia. Algo importante de esta carta es que el apóstol Pedro advierte a los cristianos acerca de los falsos maestros y los exhorta a crecer en su fe y en su conocimiento de esta nueva vida en Cristo. Y vamos a hacer énfasis mucho en el crecer en el conocimiento. La fecha aproximada de escritura es alrededor del año 67 después de Cristo. Y el marco histórico nos dice que Pedro sabía que le quedaba un poco tiempo de vida, así que escribió esta carta haciéndoles una advertencia a los creyentes de lo que sucedería cuando no estuviera, particularmente cuando los falsos maestros estaban infiltrando esa enseñanza que iba en contra de las buenas nuevas. Les recordó la verdad, una verdad que es el Evangelio inalterable. Y el versículo clave que podemos encontrar en esta epístola es: mediante su divino poder, Dios nos ha dado a conocer todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y lo encontramos en el capítulo 1, versículo 3. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos dice que a través de Jesucristo ya hemos recibido todo lo que nosotros necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Él vimos en la primera carta que Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos santificó, Él nos dio todo, nos capacita para hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos todo para llevar una vida entonces de rectitud. A través del conocimiento de Jesucristo, Él nos da toda la capacidad para poder llevar esa vida de rectitud. Entonces, el apóstol Pedro exhorta a la iglesia, y el día de hoy nos exhorta a crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento principalmente de la vida de Jesucristo. Y vamos a ver qué nos dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, 18. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y para siempre. Amén. Entonces, toda la alabanza y toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, pero a nosotros como iglesia, como sus hijos, como esta nueva criatura, como esta nueva creación que vivimos en Él, nos corresponde ser responsables en el crecimiento, en el conocimiento de esta vida nueva que nos ha sido dada, que se nos ha impartido,
que en verdad conozcamos esta nueva identidad, esta vida que portamos, la vida de Jesucristo. La gracia es un regalo otorgado por el Padre por medio de la vida de Jesucristo a todos aquellos que lo han recibido. Si tú nos estás mirando por primera vez, todas aquellas personas que hemos hecho una oración de fe y confesamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la Escritura nos dice que somos ahora hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo y esta gracia es un regalo y ese regalo se llama Jesucristo. Entonces, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, nuestra responsabilidad y nuestra ocupación es en conocerle a Él, en conocerle cada día más a Cristo. Recordemos que el Evangelio nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces de eso se trata esta nueva vida espiritual. De eso se trata el estar aprendiendo a Cristo. De esto se trata el estar siendo edificados en esta verdad presente. El que esta gracia, que es un regalo de parte del Padre, es una vida, y es esta vida de Jesús que se nos ha sido impartida. El apóstol Pedro también en su primera carta nos menciona que nosotros somos la casa o la habitación de Dios, la morada de Dios. Somos esas piedras vivas que formamos esa casa espiritual. Entonces, nuestra responsabilidad es seguir creciendo en el conocimiento de Él. Esta gracia, que es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria, es una persona que nos da la capacidad de dar fruto, de ser hijos fructíferos. Recordemos que el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan nos menciona: separados de mí, nada pueden hacer. Y somos llamados a dar un fruto. Este fruto es la manifestación de la vida que ahora nosotros portamos. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del 2 al 4, nos dice: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y bueno, el apóstol Pedro es muy reiterativo en el llamamiento de Dios, ¿verdad? En que nosotros fuimos predestinados, fuimos llamados para la obra del ministerio. Este llamamiento es que no es que tú buscaste a Dios, sino que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos, para que fuésemos su iglesia, para que fuésemos su cuerpo, para que fuésemos su habitación. Entonces, este llamamiento ha sido por su gloria, ha sido un favor inmerecido. Y dice que también nos ha dado promesas. Para nosotros en Cristo ya no son promesas, para nosotros ya son unas realidades, puesto que estamos viviendo en un nuevo pacto, en un pacto donde antes en el antiguo eran solamente promesas o sombras de lo que había de venir. Nosotros ya estamos viviendo en una realidad celestial en la cual Cristo nos ha posicionado. Y dice que estas realidades hacen posible que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Esta es una realidad, iglesia, hijos de Dios. Somos participantes de esta naturaleza divina. Lo divino ya está en nosotros, está en nuestro espíritu,
Y cada día esto que está en nuestro espíritu tiene que gobernar o tiene que reinar nuestra alma y por consecuente nuestro cuerpo. Entonces, esta naturaleza divina tiene que gobernar todo nuestro ser. Dice el apóstol Pablo, para que así escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Es solamente a través del gobierno de la vida del Espíritu o es solamente a través del gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, que nosotros podemos escapar de esta corrupción del sistema o del mundo? Solamente es a través de Él, es en las fuerzas de Él. No es en las fuerzas de los seres humanos, no es en mi fuerza, no es en lo que yo creo, considero, sino en lo que Él ha dicho que yo puedo por la vida que ahora me habita. Entonces, la palabra nos exhorta a crecer en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, para poder experimentar esta gracia capacitadora. Recordemos que esta nueva vida que tenemos ha sido como una semilla que ha sido implantada pequeña en nosotros, pero a medida que nosotros tenemos ese conocimiento de las realidades, de las verdades espirituales que gobiernan este nuevo pacto, esta nueva economía, nosotros vamos a ir creciendo y vamos a poder echar mano de esta gracia capacitadora, ¿sí? Recordemos también que en otra porción de la Escritura nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y con esta mente vamos a echar mano de ella para poder tomar y aprender estas verdades y llevarlas a la práctica, llevarlas a cabo, poder ser esa expresión de Dios aquí en la tierra a través del conocimiento de lo que ahora nosotros portamos. Para poder llevar una vida de rectitud, debemos conocer a aquel que nos llamó. ¿Quién es? Jesucristo. Debemos conocer todo lo que Él ya nos ha dado y todo lo que en Él somos capaces de lograr, ¿sí? Recordemos que Él nos ha dado una santidad, hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido colocados en lugares celestiales para poder gobernar, para poder decretar. Hemos sido trasladados a un reino que es inconmovible y la luz de su palabra, de la revelación de su palabra cada día nos ilumina para ir a lugares de altura. Entonces todo esto es lo que Cristo nos ha dado. Cuando ignoramos todas estas verdades, podemos estar esperando solamente promesas o podemos estar diciendo algún día podré hacer esto, algún día podré gobernar sobre cierta concupiscencia, algún día podré hacer. No, eso ya quedó atrás, porque en Cristo nos dio la capacidad de poder gobernar y de poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, estas realidades nos van a hacer libres, estas realidades nos van a poder dar acceso a nuevos misterios y a nuevas revelaciones y nos van a posicionar en lugares de eminencia. Porque somos participantes de una naturaleza divina y Dios quiere que sus hijos vayan de gloria en gloria. Dios quiere que sus hijos vayan de progreso en progreso. El ignorar estas realidades puede perjudicar nuestra productividad y puede frustrar el propósito eterno. Recordemos que nosotros estamos aquí por un propósito eterno y este propósito es dar a conocer el amor del Padre. Somos esos representantes del cielo que dan a conocer el reino de Dios aquí en esta tierra. Entonces, el esfuerzo se trata de conocer, crecer y vivir lo que Dios nos ha dado como una realidad. Recordemos que Cristo en la obra
de la cruz, Él consumó todo lo que para nosotros era imposible lograr. En esa obra de la cruz, Él hizo todo lo que Luceli, Juan, Pedro, Laurita estaban incapacitados para lograr, ¿sí? Es decir, quitar el pecado, porque nosotros por el pecado no teníamos acceso al Padre, pero Él lo hizo en esa cruz del Calvario. Y ahora, como somos participantes de esa naturaleza divina, nos corresponde esforzarnos en tratar de dar a conocer todo lo que Él ha logrado por nosotros y vivirlo como una realidad. Anteriormente teníamos una enseñanza escapista, ¿verdad? De a las cosas que eran futuristas, de que todo lo bueno, todo el amor, toda la paz, toda la prosperidad, toda la abundancia, solamente la íbamos a tener allá en el cielo, ¿verdad? Pero ahora, conociendo estas nuevas verdades y a través del esfuerzo de cada uno de los hijos de Dios, en este crecimiento del conocimiento de quiénes somos, podemos vivir realidades totalmente diferentes y podemos ser luz en medio de este sistema corrupto. Y vamos a ver lo que nos dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, del 5 al 9. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces, aquí el apóstol Pedro es muy contundente en que cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que esforzarnos, tenemos que dar esa segunda milla, tenemos que caminar de acuerdo al diseño y de acuerdo al propósito eterno. Recordemos que para nosotros ya son realidades en las cuales nosotros vamos a ir escalando o subiendo. Nuestra fe en Dios nos proyecta hacia la excelencia y el proceso, según el apóstol Pedro, es este. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Dice, mostrando una excelencia moral. Si tú eres una hija, un hijo de Dios y estás conociendo estas verdades, tu vida diaria tiene que cambiar. Tu manera de pensar y tu manera de actuar, tu manera de vivir tiene que ser totalmente diferente. Por eso nos dice, tenemos que manifestar una excelencia moral o virtud, dicen otras versiones. Y a esta virtud le vamos a añadir conocimiento. Recuerden que la palabra clave en esta segunda epístola es el conocimiento y el crecimiento a través de estas verdades. A este conocimiento vamos a añadirle entonces control propio. A este control propio vamos a añadirle perseverancia. A esta perseverancia le vamos a añadir esa obediencia o sumisión a Dios en todas nuestras áreas de la vida. A esta sumisión a Dios vamos a añadirle el afecto fraternal. Y a este afecto fraternal vamos a añadirle amor por todos. Recordemos el máximo mandamiento que nuestro Señor Jesús nos dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces concluye que el amor es lo máximo que nosotros podemos manifestar, modelar
y dar a todas aquellas personas que lo necesitan. Pero Pedro es muy reiterativo en todo este proceso que nosotros tenemos que manifestar. Si estamos creciendo en esta nueva vida, si estamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo, si estamos creciendo y aprendiendo a Cristo, Cristo se está formando en nosotros, tenemos que manifestar nuestra fe que proyecta una excelencia a través de este proceso. El desarrollo de nuestra fe, entonces, nos vuelve productivos y afirma nuestra confianza en Dios. Recordemos que el desarrollo de nuestra fe nos va a volver gente, hijos productivos. ¿Sí? No nada más hijos que tienen aquí el conocimiento sin llevarlo a la práctica. No nada más nos van a llevar aquí con conocimiento, con bibliazos o con citas bíblicas, sino tenemos que llevar a la práctica todo esto que nosotros estamos conociendo. El apóstol Pedro también estaba generando una mentalidad de discípulos a estas iglesias a las cuales dirigió esta epístola. ¿Por qué? Porque recuerden que los discípulos y los congregantes o los creyentes son dos tipos de personas totalmente diferentes. Porque los congregantes son aquellos que nada más vienen y escuchan la palabra y se van y no hacen nada. Vienen otra vez a los 8 días o a la semana o cuando tienen célula o cuando tienen una reunión y solamente escuchan la palabra y se van. Dice, solamente son oidores, mas no hacedores de la palabra. En cambio, los discípulos son aquellas personas que están comprometidas y son responsables con su aprendizaje y con el conocimiento que se está adquiriendo día a día para manifestarlo. Entonces el apóstol Pedro estaba generando una mentalidad de discípulos a estas iglesias, a estas personas que les recordaba esas enseñanzas y esas realidades que ya poseían. Y vamos a ver lo que nos dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 del 12 al 16. Y la palabra dice así: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que les enseñó. Les está recordando, ustedes ya conocen todas estas verdades. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Y como al inicio les mencionaba, el apóstol Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, de su ministerio terrenal, y él estuvo en la transfiguración, él estuvo en los eventos más importantes de la vida de Jesús, él estuvo mentoreado, él estuvo siendo enseñado por Jesús, la capacitación directa del maestro, y él les está diciendo: yo les he enseñado y todas estas cosas son ciertas porque mis propios ojos lo pudieron ver. Entonces él está diciéndole a esta iglesia, a estas personas, que les enseñó la verdad del evangelio, lo que él vivió, lo que él manifestó, lo que se manifestó y lo que él pudo palpar. Dios entonces nos está llamando a tener una mentalidad de discípulos. Dios nos está llamando a tener una mentalidad de hijos entendidos, responsables de nuestro conocimiento, de nuestro alimento, responsables de nuestro aprendizaje, responsables de todo aquello que la palabra de Dios nos está exhortando a que hagamos.
estos discípulos se tienen que mostrar en las congregaciones, ya no con una mentalidad de creyentes o de congregantes, sino con una mentalidad de discípulos. Y bueno, me podrás preguntar, ¿qué es el discipulado? El discipulado es un proceso dinámico que llevamos a cabo en la iglesia. Podemos definir que el discipulado es un proceso educativo, escritural y espiritual que tiene como finalidad llevar a la plenitud en Cristo a todo redimido, para que sea enteramente preparado para cumplir efectivamente los planes presentes en el propósito eterno de Dios. Y bueno, dice que es un proceso escritural y espiritual. Todos y cada uno de nosotros que somos iglesia, estamos dentro de este proceso escritural y espiritual. Por eso decimos que el discipulado es un proceso dinámico, donde día a día el Señor nos muestra, nos enseña a través de las Escrituras, a través de su palabra, a través de un consejo, a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones, a través de las palabras proféticas. Todo esto Dios lo utiliza para que todos nosotros como iglesia podamos ser enseñados y podamos crecer en este aprendizaje, en este conocimiento y poder cumplir efectivamente los planes y el propósito eterno de Dios. Y bueno, quiero decirte algunas características del discipulado. El discipulado debe ser intencional y continuo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hacer énfasis en esta continuidad del discipulado. No podemos truncarnos y decir, hoy sí estudio las Escrituras, mañana no, hoy sí me alimento de la palabra, mañana no. Es un proceso intencional y continuo. Tenemos que hacer énfasis en la visión y en la misión de la iglesia. Esta iglesia, Nuevo Pacto, Jonacatepec, tiene una visión. Y la visión es capacitar a cada hijo de Dios para cumplir con su diseño eterno en su lugar de asignación. Esta es la visión que Dios ha dado a esta iglesia. Nosotros como pastores y la gente que está edificando en los grupos celulares tiene que tener bien claro esta visión, que es capacitar a cada hijo de Dios para cumplir con el diseño eterno en su lugar de asignación. Y va muy de la mano con lo que el apóstol Pedro nos enseña en esta epístola, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de Jesucristo. La misión que tiene Nuevo Pacto, Jonacatepec, es instruir y formar una generación de hijos competentes y conscientes del Nuevo Pacto, de la comunión con Dios para manifestar la vida del reino. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué decir que formar esta generación? Porque recordemos que las generaciones atrás estaban mezclando pactos, estaban dando la palabra, pero con una mezcla de pactos. Recordemos que el pacto vigente en el cual la iglesia opera, en el cual la iglesia es eficaz, en el cual la iglesia puede ser productiva, es el nuevo pacto. Y nuestra responsabilidad es formar esta generación que conozca el nuevo pacto, que conozca que hay una comunión, una común unión con el Padre, que nada ni nadie nos puede separar de Él, y manifestar esta vida del reino, un gobierno absoluto del Rey. También el discipulado debe ser integral en la práctica de la iglesia. ¿Qué quiere decir que el discipulado tiene que ser integral? Bueno, que este discipulado se tiene que dar a través de los estudios, a través de la prédica, a través de los grupos celulares, a través de reuniones específicas, a través de capacitaciones que tenemos o que tenemos de otros pastores que pertenecen a la red. Este discipulado tiene que ser integral y tiene que incluir todas las áreas de los hijos de Dios.
El discipulado también debe ser transformador y trascendente, que va muy de la mano con lo que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque la vida del discípulo tiene que ser totalmente transformada. Tiene que ver el avance, tiene que verse estas capacitaciones que está recibiendo y tiene que verse o reflejarse la vida de Cristo en todas las áreas de estas personas que están siendo formadas en Él. No podemos decir que no va a pasar nada si tú estás expuesto a estas verdades, si tú estás expuesto a estas enseñanzas, tu vida no tiene que ser la misma. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio y este cambio tiene que trascender, tiene que alcanzar a las generaciones. Si tú eres un adulto mayor, tú eres un abuelito, tiene que trascender a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, tiene que trascender. Y tiene que trascender en 3 aspectos: el ser como persona, el saber, que habla de lo intelectual, del conocimiento, de la renovación de nuestro entendimiento, y en el hacer, lo que estoy yo actuando, lo que yo estoy modelando, mis acciones. El discipulado también tiene que ser responsable y relacional. Yo sé que a raíz de esta pandemia, a raíz de todo lo que estamos viviendo, este discipulado no es tan relacional, no es tan presencial, ¿verdad? Pero gracias a Dios por todo esto que está dando, por los medios en el cual nosotros podemos alcanzar a otras personas y podemos interactuar de esta manera, no sé cómo llamarlo, virtualmente, ¿verdad? A lo mejor es la palabra correcta, pero hay cierta relación. Pero vamos a volver a la vida de iglesia normal. Todo esto nada más es transitorio, es pasajero, pero el discipulado tiene que manifestar esta relación como cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo formado por muchos miembros y estos miembros están interrelacionados unos con otros para llevar a cabo la función específica de cada uno de estos. Y es muy importante el compañerismo, que nosotros tengamos ese compañerismo como cuerpo de Cristo, como iglesia, teniendo un mentor, una persona que nos está edificando, que nos está guiando, que nos está modelando, y una rendición de cuentas, ¿sí? Acordémonos que todos somos hijos, pero Dios ha dado distintos ministerios. El apóstol Pablo en Efesios nos dice que hay diferentes ministerios y diferentes dones para el servicio y para la edificación de la iglesia. Y el discipulado también tiene que estar enfocado en lo eterno. Este discipulado tiene que estar enfocado en verdades espirituales, en verdades eternas, en realidades eternas específicas, y se provee a través de disciplinas espirituales específicas para el cumplimiento del propósito eterno, como es la oración, ¿sí? El orar unos por otros, la lectura de la Biblia, la meditación en la palabra. Todas estas son disciplinas espirituales que están basadas en lo eterno, en lo celestial, en lo de arriba. El discipulado debe usar métodos también relevantes para llevar a cabo la misión. Y bueno, nosotros como Iglesia Nuevo Pacto, aquí en Jonacatepec, trabajamos con una metodología que son los grupos familiares o grupos celulares, en donde nosotros podemos ser edificados, donde nosotros podemos ser discipulados y cada día aprender la vida que ahora nosotros portamos. Y bueno, el discipulado es indispensable para crecer en el conocimiento de esta gracia, que es la vida de Jesucristo que habita en cada uno de los hijos de Dios. El discipulado es indispensable, así es que yo te invito a que tú seas parte de ese discipulado, a que tú seas una persona responsable de esta vida que se está formando,
que es la vida de Cristo, y pueda ser ese discípulo, no nada más un congregante, no nada más un simpatizante, no nada más una persona que oye la palabra de vez en cuando, sino que tú te comprometas en este proceso de enseñanza, aprendizaje de las Escrituras. Recordemos que el discipulado es un proceso educativo, escritural y espiritual que tiene una finalidad: llevarte a la plenitud de Cristo, llevarte a un crecimiento real y verdadero para poder manifestar esta vida gloriosa, esta vida de reino. Así es que esto es lo que Dios habla a través de mi vida, y yo creo que ha sido de bendición y va a ser de edificación para todos aquellos que lo escuchen. Iglesia, yo te invito a que seas una iglesia comprometida con ese proceso de discipulado y que puedas invitar a más personas a ver este video, a ver todo lo que nosotros estamos aprendiendo de acuerdo a esta verdad presente. Te pido que me acompañes a orar, dando gracias a Dios por este tiempo, por esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, te agradecemos hoy por tu infinito amor, por esta palabra que nos invita a continuar creciendo en el conocimiento de tu verdad, en el conocimiento de la vida de tu Hijo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que cada día se hace vida en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Así es que son bendecidos. Nos vemos la próxima.